Hola, bienvenidos a la segunda parte de los crímenes atroces cometidos por mujeres. Empecemos. La primera que veremos a continuación es Aileen Wuornos. La mujer estaba cansada de una existencia marcada por el abandono de sus padres, los abusos sexuales de su abuelo y el maltrato de su abuela, quien era alcohólica. Mató a 7 hombres en menos de un año y se convirtió en una asesina en serie apodada la Mujer Araña. A la edad de 4 años, Aileen y su hermano mayor Kate quedaron bajo el cuidado de sus abuelos maternos porque sus padres, Diane Wuornos y Leo Pigman, los abandonaron. Diane se fue a vivir lejos y sin sus hijos, mientras que Leo estaba preso acusado de abuso de menores. Sin embargo, lejos de encontrar consuelo, Aileen era maltratada por su abuela y por su parte el abuelo la abusaba. Incluso, siendo una niña, sus abuelos la explotaban sexualmente por dinero. Cuando tenía 15 años, quedó embarazada y apenas nació su hijo, lo dio en adopción. Tras huir de la casa de sus abuelos, la joven prefirió vivir en un auto abandonado en el bosque. En 1974 fue detenida y encarcelada por conducir bajo los efectos del alcohol. Y desde ese momento sus arrestos fueron bastante recurrentes, ya sea por robo, agresiones o amenazas con arma de fuego. Tras alcanzar la mayoría de edad, Aileen se mantenía siendo una trabajadora sexual. A finales de 1986, Aileen encontró el amor en Tyrian Moore, tras acudir a un bar gay en Dayton. Aquella joven de 28 años se convirtió en el gran amor de su vida, pero también la arrastró a una relación tóxica. Juntas, emprendieron unas andanzas delictivas que se multiplicaron con el tiempo. Pero en 1989, algo que había mantenido reprimido durante años estalló en su interior. El 30 de noviembre de 1989, Richard Mayori, de 51 años, invitó a Aileen a subir a su auto y la llevó a un camino solitario para mantener relaciones sexuales. Pero el hombre se puso violento y ella le disparó 3 veces en el pecho, escondió su cuerpo y le robó su auto. Días después, las autoridades descubrieron el cadáver de Richard a un lado de la carretera. Luego, el 1 de junio de 1990, mató a David Spear, de 43 años. El 6 de junio, mató a Charles Carskadon, de 40. El 4 de julio, a Peter Siem, de 65 años. El 4 de agosto, a Troy Burress, de 50. El 12 de septiembre, a Dick Humphrey, de 56. Y el 19 de noviembre, a Walter Gino Antonio, de 62. Es decir, 7 hombres en menos de un año. Varios testigos la reconocieron como la mujer totalmente vestida de negro que se había bajado del auto de las víctimas. Eso provocó que la policía hiciera de todo para encontrarla y lograron conseguir sus huellas en una casa de empeño. Luego, en 1991, por fin la policía detuvo a la asesina serial y varias personas dieron fe de que se trataba de la misma mujer vestida de negro. Desde ese momento, la prensa estadounidense comenzó a llamar a Aileen la Mujer Araña. Aileen se enteró después que detrás de su captura estaba Tyria, su novia. La había traicionado a cambio de inmunidad procesal. Ella aceptó los asesinatos, pero dijo que fue en defensa propia, ya que los hombres querían violarla. Al momento de su arresto, Aileen le dijo al oficial que cuando disparaba se imaginaba que estaba matando a su padre y a su abuelo. Así era el rencor que tenía. Luego, el 30 de enero de 1992, la sentenciaron a pena de muerte. Posteriormente, el 9 de octubre del 2002, es decir, 10 años después, Aileen fue ejecutada con inyección letal y sus últimas palabras fueron: "Solo quiero decir que estoy navegando en el rock y que voy a volver con Jesús el 6 de junio, como en la película Día de la Independencia, en una enorme nave nodriza y todo eso".
volveré. La siguiente mujer que ha marcado la historia como una de las grandes criminales es Griselda Blanco. Era delincuente y era la más codiciada en Medellín, Colombia, y ella descubrió que en un mundo de hombres, ser mujer le daría la ventaja que necesitaba para pasar desapercibida por la policía en el sector del narcotráfico, y se convirtió en pionera del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, abriendo el camino entre Colombia y Florida, que luego continuaría Pablo Escobar. En total se dice que asesinó a cerca de 250 personas, entre las que se incluyen sus 3 exmaridos, razón por la que se ganó el apodo de la Viuda Negra. Griselda Blanco nació en 1943 en Cartagena, Colombia, pero luego ella y su mamá se mudaron a Medellín cuando ella era aún una niña. Y entre la miseria, la violencia física, los abusos sexuales y el maltrato que sufrió desde niña por parte de su familia y del novio de su madre, conformaron su personalidad agresiva y violenta. A los 11 años, Griselda formó su primera banda criminal, un grupo de carteristas que robaba en los barrios más peligrosos de la ciudad. No pasó mucho tiempo hasta que Griselda cometió su primer asesinato. Junto a un grupo de niños, secuestró al hijo de 10 años de una familia adinerada y le escondieron mientras sometían a su familia con sus demandas de dinero. Aunque la familia no llegó a tiempo para la transacción, Griselda puso el arma en la cabeza del niño, apretó el gatillo y se convirtió en el primero de una larga lista de víctimas. Carlos Trujillo, un falsificador de visas, unos cuantos años mayor que ella, fue su primera pareja y padre de sus 3 hijos. Su segundo marido fue Alberto Bravo, un pequeño traficante que la introdujo en el mundo de la cocaína. Juntos se mudaron a Nueva York y desde allí comenzaron a comercializar a 10 veces el valor de los pequeños cargamentos de cocaína, y estaba naciendo el reino de Griselda y la exportación de cocaína a los Estados Unidos. Durante estos primeros años, Griselda probó todos los escondites posibles en el cuerpo de sus mulas, que son llamadas las personas que llevan en su cuerpo la droga hacia los Estados Unidos, que muy a menudo eran mujeres y prostitutas. Ella sabía que jugaban con ventaja. Les rellenaba los corpiños o los sostenes y el doble fondo de los zapatos de tacón con cocaína. También usó otros métodos, como falsos fondos en vajillas, en jaulas de perro o paquetes con ropa interior. En los años 70, Griselda y Bravo habían extendido su negocio y sobre todo su nombre. Ella era como la patrona, la jefa, y él había pasado a un segundo plano. Tanto que muy pronto acabó muerto tras un enfrentamiento a disparos entre ambos. Por aquel entonces, Griselda ya era una obsesión para la DEA, aunque ni siquiera eso la frenó. Con Darío Sepúlveda, otro grande del narcotráfico y el gran amor de la vida de ella, tuvo a su cuarto hijo, Michael Corleone, en honor a la película El Padrino, que la inspiró a lo largo de su vida. Su empresa de narcotráfico no dejaba de crecer. El narcotráfico de cocaína había llegado a San Francisco y a Los Ángeles, y en paralelo Griselda había creado un grupo de sicarios conocido como los Pistoleros, que amenazaron todo el país. Mataban a quemarropa, utilizando motos para atacar y escapar más rápido. Y así fue como conoció a Pablo Escobar, que se dedicaba al contrabando y otras actividades similares. Y eso conquistó mucho a Griselda, la actitud que tenía Pablo Escobar, y muy pronto lo reclutó para su organización y acabó convirtiéndose en su socio y hasta jefe. En 2004 fue liberada de la cárcel y se le perdonó la pena de muerte a cambio de desaparecer de suelo americano para siempre, y volvió a su natal Colombia. Su final llegó en 2012, cuando ya fuera de la cárcel, tratando de vivir en el anonimato y hecha ya toda una viejita,
La reina de la coca fue asesinada en una carnicería del barrio Belén, al suroccidente de Medellín, por un joven que sin quitarse el casco de moto entró, la observó de arriba abajo, sacó un revólver y le metió 2 tiros en la cabeza. Otra personaje es Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, nacida el 27 de septiembre de 1957 en México, quien fuera responsable de la muerte de varias mujeres mayores de 60 años en Ciudad de México, desde finales de los años 90 al principio del año 2000-2006, cuando fue detenida y puesta a disposición judicial. Ella creció con su madre y su relación no era muy buena. Con tan solo 10 años de edad, hombres comenzaron a abusar de ella, y esto gracias a que su madre la vendía. Es decir, vendía el cuerpo de su hija para poder conseguir dinero, y este dinero lo utilizaba para comprar alcohol, ya que ella tenía un problema con la bebida. Un día su madre decidió intercambiar definitivamente a Juana a la edad de 13 años con un hombre de aproximadamente 40 años. Vendió a su hija por un poco de alcohol. Lamentablemente este hombre siguió con los abusos que Juana antes recibía, y después de estas agresiones quedó embarazada de su primer hijo. Al poco tiempo de esto, ella logró huir de este hombre y se fue a otra ciudad, donde conoció a un taxista y después quedó embarazada de 3 niños. Luego de esto, Juana queda sola con sus 4 hijos, separada ya. Poco después, ella muestra interés en la lucha libre, convirtiéndose en una luchadora profesional conocida como la Dama del Silencio. Juana comenzó a asesinar a la edad de 38 años, engañando a sus víctimas para ganarse su confianza, y ella siempre utilizaba el mismo modus operandi. Pretendía ser una enfermera o decía ser que la habían mandado del gobierno mexicano y le habían encomendado estas tareas de cuidar a mujeres mayores de edad que estaban solas o que vivían solas o que estaban un poco desamparadas de sus familias. Y por ese motivo le abrían las puertas y sin saber las verdaderas intenciones que tenían. Cuando ella las asesinaba y abusaba de ellas, se calcula que son al menos unas 20 víctimas las que murieron a manos de Juana. Todas estas mujeres eran mayores de la tercera edad, estaban solas o vivían solas en el momento de la muerte. Al igual que la mayoría de los asesinos seriales, contaba con un patrón particular al momento de cometer los crímenes. Primero las golpeaba, en algunos casos abusaba de ella y las apuñalaba, luego las estrangulaba con un estetoscopio, y a todas sus víctimas les robaba las pertenencias que tenían en sus casas. Así que además de disfrutar de matar a estas pobres mujeres, también las robaba. Otro dato interesante es que siempre vestía algo rojo al momento de cometer estos crímenes. No importa si era una camisa, unos tirantes, un abrigo, cualquier prenda tenía que ser de color rojo. Se desconoce la razón. En realidad, Juana abusaba de estas mujeres al momento de cometer los crímenes para no poder ser identificada, ya que de esta manera buscaban a un hombre como el criminal. Aunque gracias a los testimonios de algunos testigos pudieron ver que en realidad era una mujer, por cómo la describían, pero aún así muchos pensaban que era un hombre que se vestía de mujer, tal vez para engañar a la policía o pasar desapercibida. Pero todo México quedó sorprendido al ver que en realidad era una mujer, y que la confusión era porque era muy corpulenta y musculosa y además tenía facciones de hombre. Fue detenida a la edad de 48 años en enero del 2006, cuando escapaba de una vivienda ubicada en la colonia Moctezuma, lugar donde residía su última víctima, Ana María de los Reyes, quien fue privada de la vida en su propia casa, la mañana del jueves 6 de enero del 2006. Esta señora Ana tenía 89 años y fue estrangulada y apuñalada por Juana. Por suerte para esta señora,
Tenía un inquilino que vivía en su casa y este fue quien avisó a las autoridades después de que Juana dejara el lugar. Después, el 31 de marzo del 2008, 2 años después, el juez dictó la sentencia de 700 años en prisión por 16 homicidios y 12 robos, pero al final se lo bajaron a 50 años de prisión. En una entrevista, Juana dijo que odiaba a las señoras porque le recordaban a su mamá y todo el maltrato que le había provocado. Hasta aquí el video de hoy. Espero te hayan gustado estas historias. Cuéntame cuál fue la más impactante para ti y no olvides suscribirte, activa las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.